Nunca olvides que al participar como abogado o como asesor en la elaboración de un contrato, estamos ante un acuerdo de voluntades donde tiene que haber pleno entendimiento de lo que se está negociando o pactando. Y por esto es muy importante el tema que hoy vamos a abordar, que se llama la arquitectura de la decisión en temas contractuales. No te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a tu programa Consejero Empresarial. Te recuerdo mi nombre, soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. Hoy con un tema muy importante que se llama la arquitectura de la decisión aplicada a la elaboración de contratos. Y bueno, en esta ocasión nos acompañamos de un experto, el licenciado Isaías Lemus. Isaías, bienvenido. Muchas gracias, Luis. La verdad que interesante tu tema, de lo que lo propusiste. Todavía estamos platicando tras bambalinas, que son esas habilidades que debemos desarrollar como abogados para lograr los objetivos, ¿no? En este caso, un acuerdo claro. Sí, así es. El tema de la arquitectura de la decisión es bastante importante, sobre todo porque es un concepto, y bueno, el cual desconocemos mucho porque es un concepto como predominantemente económico. Es decir, es una teoría elaborada por un economista que se llama Richard Thaler, en conjunto con un abogado que se llama Caspar Sostin. Esta teoría le valió a Richard Thaler el Premio Nobel de Economía y culminó en un libro que se llama Notch, y aquí lo tradujeron como un pequeño empujón. Y este libro es como parte revolucionario, por así decirlo, junto con las teorías de Daniel Kahneman, sobre todo para la toma de decisiones. ¿Y qué es la arquitectura de la decisión? Bueno, la arquitectura de la decisión significa básicamente que el diseño de las cosas o el diseño de los sistemas influye en las decisiones de las personas. Y la pregunta que nos deberíamos plantear nosotros es si los abogados somos arquitectos de la decisión. Desde mi punto de vista personal, sí. ¿Por qué? Porque nosotros influimos muchísimo, ¿no? Desde, por ejemplo, ahorita en la elaboración de un contrato, el cliente lo primero que nos va a decir pues es cuáles son sus necesidades, y en cuanto a los aspectos ya más técnicos nos va a pedir nuestra opinión, ¿no? Penalidades, qué porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí nosotros estamos influyendo la decisión del cliente. Ahora, eso es el preámbulo para poder comprender. Ahora, ¿pero qué es en sí la arquitectura? O sea, es el diseño de algo, para algo. Entonces, así es. ¿Nos puedes explicar qué es cada cosa? Claro, es el diseño para la toma de decisiones, por eso arquitectura de la decisión. Y esencialmente esto al momento de elaborar la teoría, como es una teoría de los Estados Unidos, es una teoría americana, pues allá tienen mucho el tema del paternalismo, ¿no? De tener cuidado con hacer políticas paternalistas. Entonces aquí decían, bueno, ¿cuál es la forma de evitarlo? De crear políticas paternalistas, pues es creando unas cosas que ellos llaman noches o empujones. Es decir, no te voy a restringir la libertad de toma de decisiones, pero te voy a empujar a que tomes la mejor decisión. Ahora, ahí, ¿por qué voy a empujar yo a alguien a que tome una decisión? Obvio, lo estás diciendo correctamente, sin que manipule o le afecte en su toma de decisión. Al contrario, lo que tú propones, bueno, lo estás trayendo este libro y propones en la entrevista, es darles casi como una guía. Sí, pero exacto. La pregunta es, de la materia que me pasaste, pues es que hay que ver por qué es importante, qué sucede en la psique de las personas al tener enfrente un contrato, de que nos expliques de repente cómo se presentan los sesgos, de repente cómo se puede generar lo pragmático de que, vámonos, o sea, no lo estás obligando a que reflexione, y por más libre que sea, está mal tomar esa decisión. Así es, parte de como los aspectos más revolucionarios de esta teoría es que se descubrió que precisamente la gente no siempre toma la decisión que más le conviene. Y por eso la necesidad de poner estos empujones. Lo mismo se traduce en los contratos, ¿no? Muchas veces el cliente pues puede estar convencido, ¿no? de una decisión, y nosotros tenemos que guiarlo un poco a lo que más le convenga desde un punto de vista jurídico, y obviamente pues respetando los aspectos éticos, ¿no? Y ahí es donde entran todos estos sesgos. Bueno, ese sería el hecho de que la gente no siempre toma las decisiones que más le convienen, es una falacia del pensamiento, ¿no? Porque uno cree que siempre vamos a tomar la mejor decisión, ¿no? Y no siempre es el caso. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos sesgos. Puede haber
bueno, en inglés se conoce como recency bias, que es el sesgo de cosas recientes. Esto lo vemos sobre todo cuando sucede un terremoto. Científicamente es imposible predecir cuándo va a suceder un terremoto. Sin embargo, sucede uno y todos estamos esperando a que suceda otro, ¿no? Porque acaba de suceder. Eso es un sesgo de pensamiento. Lo mismo puede suceder con los contratos. ¿Por qué? Cuando el cliente nos dice, ¿sabes qué? Es que me acaban de demandar por esto, entonces quiero que venga en el contrato. Hay que cuidar esto y ya está perdiendo esa objetividad en el desarrollo para su toma de decisión. Así es, aunque el objeto del contrato sea completamente distinto, aunque el contrato pues hable sobre otras cosas, el cliente va a tener eso en mente, ¿no? Entonces desde ahí nosotros ya detectamos cuál es un sesgo que tiene. Otra de las cosas que podrían ser es lo que se llama un problema de anclaje. El anclaje es lo que nosotros usamos para tomar decisiones, como al ojo de buen cubero, ¿no? Nosotros le decimos. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, todos tenemos como un ancla relativamente sólida de lo que es un metro, ¿no? La distancia de un metro. Pero si yo les decía, si yo le digo a alguien, a un mexicano, la distancia de aquí a allá es de 2 metros, se puede imaginar relativamente con un grado de confianza cuál es la distancia. Pero no sucede lo mismo si yo le digo que son 2 millas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos un ancla para determinar qué es una milla. Lo mismo sucede en los contratos cuando, por ejemplo, es un acto jurídico que no le ha tocado al cliente, o cuando el objeto es completamente distinto de lo que normalmente maneja. Puede que el cliente traiga dentro de su cabeza un ancla completamente distinta de lo que aplica este contrato. Entonces él ya va a traer ahí un sesgo que va a afectar no solo su interpretación del contrato, sino la aplicación de su voluntad. Entonces es necesario, y esto lo podemos ver por ejemplo en penalidades, ¿no? Un contrato de promesa de compra-venta es habitual entre el 10 o el 20%, pero ¿qué tal si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios especializados, donde tenemos mayor? Exacto, o donde tenemos a un prestador de servicios por sus cualidades únicas, o un servicio muy exclusivo, donde quizá requerimos una pena mayor, por ejemplo, para asegurar que no haya ese incumplimiento. Entonces, yo diría que es nuestra obligación como abogados entregarle al cliente un ancla suficientemente buena o razonable para que pueda tomar la mejor decisión y no solo dejarlo, ¿sabes qué? Pues tú decides, ¿no? Sí, no, es que tienes razón, o sea, realmente a veces somos como abogados, y ahora me falta una pregunta o un escenario que me planteas que es muy interesante, porque quiero cerrar este comentario. Pues como abogados, pues nos contrata para hacer un contrato de prestación de servicios siguiendo con tu ejemplo, y pues nos centramos a elaborarlo. Sin embargo, nos sentamos con el cliente a escuchar su realidad y de ahí captar, lo que estoy diciendo, estar atentos si su ancla la tiene bien determinada o no, si su experiencia aplica o no, para suavizarle o alejárselo, o decirle cómo se vamos a cubrir para que estén en el entendido y siga teniendo esa posibilidad de poder elegir de una manera objetiva. Para mí sería un tema de decisión objetiva, porque cuando entran estos factores ya no piensas igual, entonces su decisión no es la misma. Exacto. Ahora, el otro factor que me llama mucho la atención es el tema del status quo. Cuando la persona pues, está construyendo de una manera y quiere que sea así, pero tú llegas y espérame, es que tiene un vicio. Claro. Ahí cómo tú manejas o propone el libro. Sí, el tema del status quo es muy interesante porque aquí lo podemos ver como es que así se hace aquí, ¿no? Así es como aquí se maneja, y ahí habría que ver si el status quo del acto jurídico en general está viciado, es decir, si es deficiente, ya sea por cualquiera de los prejuicios o sesgos que hemos mencionado antes, o si trae algún otro sesgo, ¿no? Si trae algún sesgo, pues ya es bueno cambiar ese status quo. Por ejemplo, no sé, un empresario, un microempresario o ya una empresa formada, que lleva 10, 20 años practicando, ¿no? Y tiene su machote que le hizo ya sea el primo o el primer abogado que contrató. 10 años. Y no lo ha actualizado, ¿no? Ya estamos tratando que ese contrato trae una realidad jurídica distinta a la actual, con todas las reformas que ha habido. Ahorita estamos ante un nuevo paradigma judicial, entonces ese contrato pertenece a una realidad que ya no existe, pertenece a un status quo que ya no aplica, entonces es necesario cambiarlo, ¿no? Es necesario adoptar las nuevas medidas para traerlo a una realidad jurídica y factual, porque
bueno, en el mejor de los casos, un contrato debería ser precisamente la protección real de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces es muy importante ver precisamente eso. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Si estamos usando un machote, que digo, la verdad no tiene nada de malo tener una plantilla o un sistema de formatos para agilizar un poco el trabajo, pero si traemos un machote que ya también tiene su tiempo, que pertenece a otra realidad jurídica, pues ese status quo ya está viciado. O qué tal si tenemos un contrato o un formato, una plantilla que pertenece a un contrato realizado con otras situaciones jurídicas, ¿no? Entonces el status quo que aplicaría ese contrato ya no le aplica a esta nueva versión, ¿no? Entonces sí es muy importante verificar primero si el status quo está viciado para ver si es necesario cambiar. Fíjate que es una reflexión, decir que pues, lo que importa en los contratos pues, es la voluntad de las partes, ¿no? Y más aún cuando tienes que entrar al tema de la interpretación de los contratos, cuando existen cláusulas aparentemente en conflicto, pues tiene que acudir el juez a analizar la relación para determinar cuál es la intención de las partes. Pero si esa intención es, híjole, yo creí, pues entonces quiere decir que nunca vamos a resolver un problema siguiendo los principios del Código Civil, porque nunca va a ser su voluntad. Exacto, sí. Entonces para mí eso es muy importante. Y ahora, ¿de qué manera que nos puedas dar algunos consejos de decir, bueno, aquí tengo el contrato, o tengo aquí el prospecto de cliente, o mi cliente que estoy escuchándolo? ¿Cuál es cómo puedes plantearlo como una metodología para poder evitar estos sesgos? Claro, lo primero es hacer conciencia de que somos arquitectos de la decisión. ¿Y esto qué implica? Implica un diseño inteligente del contrato. Es decir, muchas veces el problema es que al momento de elaborar un contrato, o nos estamos basando en una plantilla o en un formato y no los elaboramos desde el punto de vista que alguien los va a leer. Uh-huh. Es cierto. No nos tratamos como alguien que está contando una historia, ¿no? Y por eso muchos contratos son tan difíciles de leer, porque no están pensados con un lector en mente. Uh-huh. Y esto empeora cuando entramos en revisiones, que el cliente nos dice, oye, necesito que haya una pena, o necesito incluir estas disposiciones en específico, y ahí estamos viendo dónde más o menos embona, pero muchas veces, no sé si le ha tocado, es que vienen, por ejemplo, señaladas disposiciones contradictorias o disposiciones que se repiten, que se vuelven redundantes, y esto significa que la persona que elaboró el contrato no tuvo el diseño del contrato en mente. Entonces eso sería lo primero, ver cuál es la estructura de mi contrato y tener en mente que cualquier persona sin el contexto de la negociación pudiera entenderlo. ¿Para qué? Porque el juez no nos vamos a sentar a explicar y, sí, es que pusimos la abreviación PSB porque significaba tal, y el juez no lo va a saber. Yo te diría Paris Saint-Germain. Exacto. Entonces, todo ese tipo de sesgos o prejuicios que nosotros podemos llevar a la elaboración del contrato es estar conscientes y poder poner, y una vez estando conscientes, haciendo esa conciencia, ver cómo nos lo quitamos, integrar anclas adecuadas, guiar bien al cliente a lo que es su mejor interés, y que quede plasmada realmente su voluntad. Y sí diseñar precisamente, yo recomendaría por bloques, y si tienen un índice mejor. Y bueno, hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar durante el proceso, como pueden ser checklists, es decir, con un checklist podemos hacer un prevaciado de toda la información que tenemos que nos vaya a ayudar a estructurarlo antes de entrar a la elaboración del contrato, para no toparnos con estos problemas de que lo empezamos a hacer y sobre la marcha van saliendo un montón de cosas y ya termina ahí como un pequeño monstruo de Frankenstein, ¿no? Completamente. Entonces eso también es muy importante, estar conscientes también de nuestros propios prejuicios. Una vez me acuerdo que estaba revisando un contrato de prestación de servicios de ballet y de resguardo
de vehículo y de pertenencias, ¿no? Era para un salón de eventos. Y el abogado que lo estaba realizando pues tenía una idea muy específica de cómo se debía de ver eso, pero al hacer eso trajo un montón de prejuicios que él trae sobre cómo debería ser ese servicio, que le incluyó una carga injustificada a nuestro cliente, entonces a su cliente. Entonces en ese caso se creó desproporcionadamente y una afectación al que debería ser su cliente, y eso era por prejuicios propios que él traía sobre cómo debía ser el servicio. Entonces también estar muy conscientes de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios sesgos, y también un poco cómo funciona nuestro cerebro al tomar decisiones. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a estar tomando decisiones al momento de elaborar el contrato. Es decir, esta disposición conviene que la consulte con el cliente o no, porque muchas veces no tenemos toda la información o la documentación al momento. ¿Cómo le voy a hacer para señalar de una forma clara y precisa cuál es la información que nos hace falta? O cómo sé que el cliente y yo estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Hay veces que nosotros mismos podemos traer nuestro conocimiento jurídico, pues, y la forma en la que redactamos afecta muchas veces cómo comunicamos nuestras ideas, ¿no? Y no sabemos si el cliente está en el mismo entendido, ¿no? Entonces también ver si estamos hablando el mismo idioma, y sobre todo poner el tema uno de los temas que nos gustaría tocar es el tema de la revelación inteligente. Esta parte es muy importante, sobre todo yo diría en temas de contratos de adhesión. La revelación inteligente, ¿a qué se refiere? La revelación inteligente es básicamente hacerle saber en un caso económico sería al consumidor, pero en nuestro caso al cliente o a las partes, cuáles son los puntos claves que debe saber de esa negociación. ¿Y por qué serviría? Por ejemplo, creo que sería una disposición fabulosa que pusiera la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, la Profeco, para que la gente al momento de entrar en un contrato de adhesión sepa principalmente cuáles son las obligaciones que está adquiriendo, ¿no? Vemos los contratos de Telcel o Telmex que están en letra Arial -1 y interlineado sencillo. Ahí estás evitando que lo lean. Exacto. Y ahí vienen los sesgos. Ajá. Así es, y ese término dentro del libro se refiere como sludge, ¿no? Que es diseño oscuro. Antes, sobre todo hacer el proceso lo más engorroso posible, ¿no? Que es precisamente a lo que va la arquitectura de la decisión. La arquitectura de la decisión es el objetivo que quieres conseguir, es diseña el sistema para que el objetivo sea lo más fácil de conseguir, ¿no? Y esto ocurre también con los contratos, ¿no? Muchas veces tenemos ahí pues una penalidad que queremos meter disfrazada, ¿verdad? Que casi no se da. Entonces hacemos ahí sí intencionalmente un diseño oscuro del contrato, y ese no debería ser el caso. El caso debería ser siempre por transparencia, y a eso va precisamente el tema de la revelación inteligente. ¿Cuáles son los puntos esenciales de este contrato que debo yo saber para garantizar que mi voluntad está adecuadamente representada ahí? O en el tema de los contratos de adhesión, si yo soy el consumidor, de qué es lo que tengo que estar enterado, ¿no? Cómo se cancela el servicio, el proceso de cancelación es fácil, cada cuándo se me va a cobrar, etcétera, 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 ¿no? Bien, pues fíjate, este es un tema interesante que después me gustaría que platicáramos un poco más, Isaías, llevándolo a más actividades. En los contratos es muy marcado por el tema de la voluntad, que tratar de que sea sin vicios y todos estemos en el mejor entendido del negocio jurídico. Sin embargo, te escucho y pienso en manuales para cumplimiento, en manuales de gobierno corporativo, en tantas herramientas jurídicas que los abogados deberíamos de buscar primeramente eso, un buen entendimiento. Claro. Y bien, pues ya para cerrar, Isaías, pues una recomendación que nos des final. Sí, más que nada estar conscientes de esto. Creo que Richard Thaler lo dice mejor en el libro, ¿no? O sea, no es que la gente sea mensa, el mundo es difícil, traemos 1000 cosas en la cabeza, y no es justo, considero, crear diseños oscuros intencionalmente o por negligencia, que abusen de estas cosas que la gente trae en la cabeza, ¿no? Sí, así es, de tratar de meterle gol a la gente, aunque sea de forma no intencionada,
Si lo que queremos es hacer un buen trabajo o crear un buen contrato, crear un buen instrumento, estar conscientes de estas herramientas, ¿no? Que muchas veces no lo estamos. Entonces creo que el primer punto es hacer conciencia sobre todo esto, y sí que el mundo es difícil, pero nos lo podemos diseñar más fácil, y creo que al final del día vamos a entregar un mejor trabajo a nuestros clientes y es un gran diferenciador. Muy bien, Isaías, pues muchas gracias. Me encantó, de verdad, el tema que propusiste. Bien, pues con esto terminamos. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.